Mis hermanos, ¿cómo están? Pues es una bendición estar nuevamente en la casa de Dios y ciertamente como decía nuestro hermano Juan, cada actividad que tenemos es para los miembros de esta congregación. Hay otros quienes pues aprovechan y reciben bendición también, pero es principalmente para nosotros quienes estamos aquí. Ustedes son a quienes nosotros nos toca servir con nombre y apellido, con cara, y es una bendición poder hacerlo. Y para ustedes precisamente es esta palabra del día de hoy, que es el tema número 11 de la serie Falsos Profetas, un peligro que sigue latente. El título de esta enseñanza es Los apóstoles y los falsos profetas. Los apóstoles y los falsos profetas. Hemos visto de manera general algunas de las características de los falsos profetas en el Antiguo Testamento. Y es muy importante que recordemos que esta serie tiene como objetivo, como propósito, crear conciencia en nosotros, los miembros de esta congregación, acerca del peligro de los falsos profetas. ¿Para qué? Para así guardarnos de ellos, cuidarnos de ellos. Hemos visto dos referencias de Jesús sobre los falsos profetas. Una se encontró en el Sermón del Monte y otra en el Sermón del Monte de los Olivos. Sermón del Monte fue al principio del ministerio de Jesús. Sermón del Monte de los Olivos fue al final del ministerio de Jesús. Y en ambos sermones Jesús advirtió que vendrían estos falsos profetas. Pero en el Monte de los Olivos, en ese sermón del Monte de los Olivos, el Señor Jesús estaba profetizando acerca de los últimos tiempos, antes de su venida. Jesús es el verdadero profeta. Si vamos a hablar de profetas, pues hay falsos profetas, hay profetas verdaderos, pero está el verdadero profeta, que es el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Jesús profetizó se cumplió. Se está cumpliendo y se va a cumplir todo aquello que no se ha cumplido. ¿Qué cosas podemos decir que se cumplieron, digamos que de manera muy inmediata después de que Él lo profetizó? Por ejemplo, vemos cómo el Señor Jesús profetizó que Pedro le negaría 3 veces. Y eso Pedro lo vio cumplido. O sea, vio, esto lo profetizó el Señor y se cumplió. Jesús profetizó acerca de su muerte y se cumplió. El Señor Jesús profetizó acerca de su sepultura, acerca de su resurrección, y todo esto se cumplió. Jesús profetizó que ascendería a los cielos y ascendió a los cielos, y de hecho unos días después de que el Señor murió, y ya cuando ascendió a los cielos, y después de eso, unos poquitos días después, descendió el Espíritu Santo. Debemos de tener claro eso. Jesús sube a los cielos y desciende después el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Justo ahí en Hechos capítulo 2 comienza el Nuevo Testamento. Tú dices, ¿cómo? ¿No empezaba en Mateo? No, el Nuevo Testamento comienza cuando desciende el Espíritu Santo, o podemos decirlo también cuando Jesús asciende a los cielos. Ahí comienzan los últimos días, ahí comienzan los postreros días. Y aunque Jesús profetizó que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia, en Mateo capítulo 16, sus discípulos debían de estar alertas. Todos esos quienes estaban cerca de él deben de estar alertas. ¿Cómo? Apacentando al rebaño, cuidando el rebaño. ¿De qué? De falsos profetas o de anticristos, como les llamó el apóstol Juan. En el texto base que vimos de esta serie, en la primera enseñanza, vimos cómo el apóstol Juan les llamó anticristos a estos falsos profetas, los cuales tratan de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos, aún a los hijos de Dios, a los verdaderos discípulos. Así que estamos viendo este movimiento cronológico de los falsos profetas en el Antiguo Testamento hasta llegar a la profecía de Jesús sobre los falsos profetas, hasta llegar ahora a esta enseñanza en la cual vamos a ver la profecía de Jesús cumpliéndose. Esa profecía que hizo Jesús a sus discípulos, ya cumpliéndose. ¿En qué tiempo? En los tiempos del inicio de la iglesia. Debemos de entender esto. El proyecto de Jesús cuando vino fue dar su vida, pero también establecer esta iglesia formada por los judíos y por los gentiles. Cuando Él vino a los suyos, a los judíos, y les dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Sabes a quiénes se refería? Se refería a ti y a mí, quienes no somos judíos, ni siquiera tenemos algo de judío. Nosotros estábamos excluidos del plan de Dios en este sentido, del pueblo de Dios como linaje. Pero el Señor vino a dar su vida salvando a todo aquel quien cree, incluidos
judíos y gentiles. De ambos pueblos hizo un solo pueblo, nos hizo parte de su pueblo, y el Señor prometió, como vimos, que Él va a cuidar a su iglesia. Y ya en los inicios de la iglesia, estos apóstoles, quienes recibieron la advertencia de Jesús, tuvieron que enfrentar la falsa profecía, los falsos profetas, las falsas doctrinas, y los vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver a 3 de los apóstoles enfrentando a los falsos profetas durante los primeros años de la iglesia. El Nuevo Testamento entonces se utiliza el término falsos profetas. En el Antiguo Testamento se utiliza únicamente falsos profetas, pero en el Nuevo Testamento el término falsos profetas se amplía. Se les llama también de esta forma: falsos maestros, se les llama también falsos apóstoles, los cuales muchas veces son falsos hermanos. Así se les amplía ese término en el Nuevo Testamento. También a las falsas profecías que se daban en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se les llama también falsas doctrinas, o también se les llama herejías. Si tú has escuchado la palabra herejía, bueno, es una falsa profecía, es su equivalente en el Nuevo Testamento. Cronológicamente, el Nuevo Testamento no fue escrito en el orden que nosotros tenemos en la Biblia. Ya aprendiste algo nuevo el día de hoy. El Nuevo Testamento no empezó en Mateo, empezó hasta que el Señor Jesucristo dio su vida, ascendió a los cielos y llegó la era de la iglesia. Ahora entendemos otra cosa que vas a aprender. El Nuevo Testamento no está en el orden que fue escrito. O sea, los libros que vemos nosotros ahí en el Nuevo Testamento, después del Evangelio según Juan, no están en el orden correcto, en el orden, digamos, cronológico, quiero aclarar, cronológico en cuanto al seguimiento del tiempo. Están organizados de otra forma. Cronológicamente, nosotros vemos, por ejemplo, que la primera carta escrita en el Nuevo Testamento fue la epístola a los Gálatas. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a comenzar, por lo tanto, con el apóstol Pablo. Vamos a ver a 3 apóstoles enfrentando a los falsos profetas, falsas doctrinas. Y el primero va a ser el apóstol Pablo. Y quizás tú digas, bueno, ¿y qué pasó? Pablo no estaba allí personalmente cuando Jesús hizo esta advertencia en el Sermón del Monte y en el Sermón del Monte de los Olivos. No lo estaba, pero sí Pablo fue llamado por el mismo Señor Jesús, ya resucitado. ¿Cuándo? Cuando Saulo, en ese tiempo, iba en camino a Damasco, en Hechos 9, para perseguir a la iglesia, para destruir a la iglesia. Ahí tuvo un encuentro con el mismo Señor Jesús que dio el Sermón de la Montaña, que habló en el Sermón del Monte de los Olivos. Y fue el mismo Señor Jesús quien lo colocó a Pablo al mismo nivel de los 12, de los demás apóstoles que anduvieron con él. Esto es bien importante que lo podamos notar, y esto lo vemos en Romanos 1:5. Pablo fue puesto por Jesús al mismo nivel de los otros 12. Aunque Pablo fue encomendado por Jesús para predicar el Evangelio, el apóstol Pablo se reunió con las columnas de la iglesia. ¿Quiénes son las columnas de la iglesia? Pues los 12, quienes estuvieron ahí en Pentecostés, quienes fueron encomendados por Jesús, quienes sí anduvieron con él durante su ministerio terrenal. Y esto lo vemos en Gálatas capítulo 2, versículo 9, para que veamos cómo el apóstol Pablo no fue como muchos quienes dicen, no, Dios me llamó y me aviento. Oye, pero ¿y qué iglesia te envía? No, a mí el Señor me llamó. No, sí, el Señor llama, pero hace todo en orden. El llamamiento de Pablo no fue porque, si el Señor lo llamó y inmediatamente él se fue. No, estuvo en la iglesia en Antioquía, perteneció a esa iglesia en Antioquía, fue enviado desde su iglesia en Antioquía junto con Bernabé para hacer esta labor misionera. Pero vemos en Gálatas 2:9 que también Pablo fue a Jerusalén a reunirse con las columnas de la iglesia, con los apóstoles originales, por decirlo así, para recibir de ellos pues su compañerismo y para estar en armonía y para ponerse de acuerdo. Dice Gálatas 2:9, y reconociendo la gracia que me había sido dada. ¿Cuál gracia? La gracia del apostolado, de hacer el ministerio. Reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que estamos hablando de aquí el apóstol Pedro y de los 12, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, esto es, a los judíos, a los creyentes que se convertían del judaísmo al cristianismo. Así que podemos ver aquí este ejemplo del apóstol Pablo, porque hemos visto que una de las características de los falsos profetas en el Antiguo Testamento, veíamos, y se aplica el día de hoy, es que no pertenecen a ninguna iglesia y que no le dan cuentas a nadie y que no están bajo el liderazgo de nadie, son ley para sí mismos. Pero aquí vemos a Pablo
dando el ejemplo de todo lo contrario, siendo enviado por la iglesia local y también estando bajo sujeción y en orden con los que le conoce o les llama aquí como columnas, que son Jacobo, Cefas, el apóstol Pedro y el apóstol Juan, de quienes vamos a hablar un poquito más adelante. Así que Pablo fue el apóstol a los gentiles, fue enviado a los gentiles, y en esta labor, en este trabajo de predicarles a los gentiles, pues fundó muchas iglesias. Y es importante, Pablo no hizo un programa y dijo, pues vamos a fundar una iglesia en cada ciudad del mundo gentil. Cálmate, pues ni que fuera Amway o que ni que fuera ¿qué? O sea, él simplemente salió y predicó el evangelio, y cada lugar donde iba y predicaba, las personas se convertían. ¿Y qué pasaba después de que se convertían? Pues los discipulaba, ¿sí? No los dejaba, ¿qué? Ya hiciste tu oración de fe, sale, bye, de ahí búscale una iglesia. No, los discipulaba, dejaba a ancianos para que discipularan a los que se convertían, y allí surgía una iglesia y otra iglesia, y él fundó muchísimas iglesias durante sus 3 viajes misioneros que se narran en el libro de los Hechos. Una de las cartas más antiguas, como te dije hace rato, del Nuevo Testamento es la de Pablo a los Gálatas. Acompáñame a esta epístola a los Gálatas, creo que ya estabas ahí, ¿verdad? Ahora, quiero aclarar que Gálatas o Galacia no era una ciudad, como vemos por ejemplo la epístola a los romanos era a los que vivían en una ciudad llamada Roma. Bueno, la epístola a los Gálatas no iba dirigida a los que vivían en una ciudad llamada Galacia. Galacia era una región antigua de Asia Menor, la actual Turquía. En esta región había iglesias que habían sido fundadas por el apóstol Pablo, y estas iglesias prevalecieron durante los tiempos. Fue a ellos a quienes les escribió esta epístola, la cual tiene un fuerte tono de reprensión. ¿Por qué? Porque estos cristianos de la región de Galacia, las iglesias de la región de Galacia, le habían abierto las puertas a los falsos profetas que enseñaban falsas doctrinas. Fíjate cómo empieza esta carta, Gálatas capítulo 1, estabas en el 2, vamos al 1. Generalmente cuando uno empieza una carta, te saluda, ¿no? Dice, ¿cómo están? Espero se encuentren bien, estén pasando bien, y que el clima, ¿no? Y pues generalizas. Pero aquí Pablo, versículo 6, fíjate, capítulo 1, versículo 6, fíjate cómo les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice Pablo, yo mismo puedo ser, si soy yo o un ángel del cielo, ya ves que luego se les aparece el ángel Pepperoni y les dice que quién sabe qué, que vieron quién sabe qué. Bueno, seamos nosotros o sea un ángel del cielo y os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, esté bajo maldición, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La primera generación de falsos profetas en el Nuevo Testamento, en la historia, fueron los judaizantes. Déjame, te doy un dato histórico, hablando del libro de los Hechos, el cual estudiamos aquí, y ahí está la serie disponible para que la puedas estudiar si te interesa. Es fascinante, es el libro histórico del Nuevo Testamento. Pero desde los inicios de la iglesia gentil, o sea, iglesia gentil me refiero a la primera iglesia formada por quienes no procedían del mundo judío. Esta primera iglesia de Antioquía, pues padeció o sufrió ya la llegada de algunos autoproclamados maestros que procedían de Judea. Ellos venían de Judea con su atuendo judío, ¿verdad? Dentro de personas del entorno gentil que se vestían como gentiles, se aparece de pronto un judío, ¿no? Y dice como que órale, ya está, pues como que no es de aquí, ¿no? Y llegaban y decían, no, pues nosotros venimos de Judea, y sus barbas largas y todo, y nosotros somos maestros de la Torá. Oh, órale, ¿y qué tal? Empezaron a inquietarlos, ¿sabes cómo? Les vamos a enseñar. Y decían ellos, nosotros traemos una revelación, la cual ustedes deben de circuncidarse para ser salvos. Y decían ellos, ¿en serio? Pero nosotros no nos enseñaron así. ¿No les enseñaron así? ¿No? ¿Cómo les enseñaron? No, pues que era por gracia, por medio de la fe. Y no, todo mal. ¿Quién les enseñó eso? El apóstol Pablo. Pablo. No, todo mal con eso. Tienen que circuncidarse y hacer todos los rituales judíos para entonces puedan ser del pueblo elegido y entonces sí puedan alcanzar la salvación. Y empezaron a inquietar a todos estos creyentes de procedencia gentil. Y esto fue solo un dato histórico, pero esto ocurrió también en la iglesia o en las iglesias de la región de Galacia. En la epístola a los Gálatas podemos conocer mejor el carácter
y la doctrina de esta primera generación de falsos profetas neotestamentarios, que son los judaizantes. Primeramente, capítulo 2, vemos que se identificaban como hermanos. Versículo 4, dice Pablo, y esto a pesar de los falsos hermanos, o sea, venían de Judea con su atuendo judío y se presentaban como hermanos cuando no lo eran. Dice Pablo, eran falsos hermanos, introducidos a escondidas, o sea, se colaban así, poco a poquito se iban metiendo hasta que presentaban ya su pedigrí, ¿no? Que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Aquí hay varios puntos, los voy a decir rápidamente. Primero, eran falsos hermanos, no habían entrado por la puerta que era Cristo. Ellos se introducían a las iglesias del mundo gentil, a las iglesias de la región de Galacia. ¿Y qué hacían primero? Espiaban la libertad que ellos tenían en Cristo. Espiaban lo que estaban recibiendo ellos. ¿Sabes tú que hay personas ahora dentro de este mundo digital en el que estamos que se meten a transmisiones de otras iglesias o de esta iglesia nada más para tirar? O sea, nada más están viendo. O personas que salen de iglesias y se meten de esa iglesia a la que salieron nada más para estar viendo y para estar criticando. ¿Te fuiste o no te fuiste? O sea, pero entran para espiar la libertad. Y Pablo está diciendo, para espiar esta libertad, y dice que es con un propósito, para reducirnos a esclavitud. Así que Pablo está aquí exponiendo a los espías que llegaban allí a Galacia. Dentro de las transmisiones de los cultos, en YouTube, por ejemplo, hay la opción de ponerle like o unlike. Y me sorprende cómo, por ejemplo, con mi pastor, el pastor Chuy Olivares, se meten a la transmisión de Guadalajara y muchos le ponen like, ¿no? Y otros le ponen unlike. Dices tú, ¿cómo es posible que alguien le ponga unlike a un mensaje 100% bíblico? Bueno, a alguien que no le gusta la Biblia, ¿se entiende, no? Y ellos creen que le hacen un daño con eso a Casa de Oración o cualquier iglesia a la que le ponen unlike. Pero ¿sabes qué? Lo que hacen es darle más difusión a ese mensaje. Porque tenga likes o unlikes, finalmente es engaging, es, ¿cómo se dice? Se están interactuando con la transmisión y se promueve y se aparecen las primeras visitas. Así que bueno, gracias a los que ponen unlike también, porque hacen que llegue este mensaje a otros lugares. Estos falsos hermanos que se introdujeron en Galacia, judaizantes, andaban de iglesia en iglesia, porque no había Facebook ni YouTube, entonces pues no podían meterse a las transmisiones. Lo que hacían era andar de iglesia en iglesia. ¿Y qué es lo que hacían? Entraban escondidas, captaban la idea, espiaban la libertad y después se metían por allí, desprestigiaban al fundador de la iglesia, ponían en duda el liderazgo o apostolado del fundador de la iglesia. Y por eso Pablo comienza la carta así. Vamos al capítulo 1. Esto ya lo vimos que ocurrió también, o lo estamos viendo cómo ocurrió también en Corinto. Llegaban personas o falsos maestros o de allí mismo y empezaban a desprestigiar al apóstol Pablo. Bueno, en este caso hacían exactamente lo mismo. Decían, ¿quién te enseñó eso? No, pues el apóstol Pablo. Pablo, ese ni apóstol es. Solito se llamó, solito dice que se le apareció Jesucristo. ¿Quién sabe qué se fumó Pablo, no? Es que le dijo que una luz y que, no, hombre, ese cuál apóstol, nosotros venimos de Judea, allá está la mera mata, allá, tú sabes, ¿no? Dice el capítulo 1, versículo 1, así comienza la carta. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Qué tal? Es lo que dice Pablo. Pablo no se está defendiendo a sí mismo, o sea, debemos de entender que cuando Pablo defiende su ministerio, no se está defendiendo él mismo. Él dice, yo soy una vasija que lleva un tesoro. Yo no soy nada. Yo soy un miserable de mí, que tiene un cuerpo de muerte. O sea, yo en la carne no soy nadie, pero he recibido un llamado de parte de Dios. Y no voy a permitir que nadie desprestigie, menosprecie, difame, pisotee este llamado que recibí de parte de Dios. ¿Sí lo captamos? Eso es así. Estos entonces andaban de iglesia en iglesia y ponían en duda el apostolado de Pablo. Pablo se defiende. Ahora veamos algo más, otro elemento más de estos judaizantes que se introdujeron en la región de Galacia. Estos en su doctrina no negaban la fe. O sea, no decían, no hay salvación. No. Decían, sí hay salvación, pero decían, tienes que tener fe, pero también tienes que tener obras. O sea, es una combinación de tus buenas obras con la fe las que te van a hacer llegar a la salvación. Es lo que enseñaban esos judaizantes. Decían, es la fe más el bautismo la que te trae salvación.
es la circuncisión más la fe, y hacían todo su revoltijo de obras. Pero mis hermanos, el apóstol Pablo también lo expuso, dice el versículo 9, ahí mismo, ahora en el capítulo 4, dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? O sea, Pablo le llega este informe de que los brothers de ahí de la región de Galacia, que estaban gozando de una libertad en Cristo, ahora ya andaban que celebrando la fiesta del Pesaj. Y que ahora ya no me llamo Pancho, ahora me llamo Yitzhak. Cálmate. No, y que yo la circuncisión, y andaban investigando palabras. No se dice Jesús, se dice Yeshua. No, cálmate. Bueno, estos mismos judaizantes buscaban el favor de los hombres. Esta era su estrategia. Se introducían, buscaban el favor de los hombres. Por eso Pablo en el capítulo 1, versículo 10 les dice: pues busco ahora el favor de los hombres, como estos, o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Te fijas? Cómo su intención no es congraciarse con ellos y defenderse y quedar bien con ellos. No, es defender el llamado que he recibido de parte de Dios, decía Pablo. Y dice: yo no busco el favor de los hombres. Ellos sí, ellos prefieren el favor de los hombres que el de Dios. Tratan de agradar a los hombres en vez de a Dios. Estos falsos maestros judaizantes, además de buscar el favor de los hombres, evitaban la persecución. Fue el primer pare de sufrir de la iglesia cristiana. Dice el capítulo 6 de Gálatas, versículo 12, Gálatas 6:12, dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Buscaban el favor de los hombres y los obligaban a que se circuncidaran. Pero vas a ver, Pablo revela por qué. Dice: solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. En ese momento había persecución para aquellos quienes no estaban circuncidados, ¿sí? O sea, decían: ¿estás circuncidado? No, persecución. Así que lo que presentaban estos judaizantes era: circuncídate, mira, vas a ser más espiritual, ahora sí vas a ser cristiano de veras, pero aparte no te vas a meter en problemas, no vas a sufrir por Cristo. Esto es lo que prometían ellos. Mis hermanos, esta falsa enseñanza atacaba una verdad fundamental. Aquí es en donde debemos de centrarnos. Hay profetas equivocados, lo hemos visto, pero hay falsos profetas que atacan verdades fundamentales, o teología con T mayúscula, como decía un maestro nuestro aquí de Benjamín y mío en el Instituto Bíblico. Teología con T mayúscula, doctrina esencial. ¿Cuál era esta doctrina esencial? La doctrina esencial es que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras. No es la fe más el bautismo, no, porque ¿quiénes enseñan así? ¿Ya creíste? Sí. ¿Ya soy salvo? No. Ok. ¿Y ahora? No, tienes que bautizarte. Y ahí va, y ahora sí ya me bauticé, ¿ya soy salvo? No, ahora tienes que hablar en lenguas. ¿Y así? ¿Ya hablo en lenguas? ¿Ya soy salvo? No, ahora tienes que ponerte, quítate. O sea, no, mis hermanos, es por gracia, por medio de la fe. Esa es doctrina esencial. Si tú has creído en Cristo, en el sacrificio de Cristo, no necesitas añadirle nada, porque al sacrificio de Cristo no le falta nada. Al sacrificio de Cristo no le faltan mis sacrificios, no, ya está completo. Ahora, cuando yo he creído en Cristo, soy una nueva criatura. Y las buenas obras que Dios preparó de antemano para que yo ande en ellas, pues ahora las puedo vivir, ahora las puedo obedecer, pero no para ganar la salvación, sino ya obtuve la salvación por gracia, como un regalo. Y estos enseñaban esta doctrina, la cual contradecía la verdad esencial de que, como dice Efesios 2:9, por gracia sois salvos por medio de la circuncisión. ¿No, verdad? Por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio del bautismo. No, por medio de la fe. Es por fe nada más. ¿Cuántos dicen amén? Ellos le atribuían a elementos externos métodos salvíficos. Por eso Pablo le llamó otro evangelio a eso que ellos enseñaban. O sea, evangelión en griego es buena nueva, buena noticia. O sea, si a ti te llegan y te dicen: oye, ¿qué crees? Te va a llegar el cuarto cheque de estímulo. Pues buena noticia, ¿no? Órale, hasta aleluya, se despertaron los hermanos. ¿Qué dijo el pastor? No, aquí no hablamos de esas cosas, ¿eh? Entonces dices: buena noticia, bueno, eso es buena noticia, pero el evangelio de Cristo es la buena noticia de ¿qué? De que éramos pecadores y de que el Señor
pagó el precio por nuestro pecado sin que nosotros hiciéramos absolutamente nada. Esa es la buena noticia. Pero Pablo dice, eso que ustedes están recibiendo es otra buena noticia. La buena noticia de que si te circuncidas, aparte de que según tú vas a agradar a Dios, no vas a padecer persecución, vas a dejar de sufrir. O sea, cristianismo igual a prosperidad, bendición y una vida de como si estuvieras allá, pero aquí. Bueno, mentira. Ese es otro evangelio, o un evangelio pervertido, contaminado. El resultado de esta falsa doctrina se veía reflejado en las vidas de aquellos quienes abrazaban esta falsa doctrina. Siempre que veamos una enseñanza bíblica, tenemos que evaluar el resultado. ¿A dónde me lleva esta enseñanza bíblica? ¿Me está llevando hacia la santidad? ¿Me está llevando a parecerme más a Cristo? ¿O me está animando, me está permitiendo que yo viva como quiera, como me dé la gana? Toda falsa doctrina siempre lleva a las personas a una vida licenciosa, a una vida de pecado. Así es que escucha la doctrina y ve cómo están las vidas de aquellos quienes siguen esa doctrina, y entonces vas a decir, ok, ya voy captando la idea, ¿no? ¿Cuál era el resultado? Bueno, el resultado eran vidas que se apegaban a sus propias normas. O sea, mi salvación la defino yo. Es por la circuncisión y es por el cumplimiento de esa fiesta y de esta otra, esta no, esta sí. Y yo mismo cuadro y diseño mi salvación. Eso es lo que hacían. Una vida que se apega a sus propias normas, las que les convienen. Y también una vida que no toma en cuenta la cruz de Cristo. No olvidemos, cristianismo se trata de eso que está ahí atrás, de la cruz de Cristo. Si no hay cruz, no hay cristianismo. Alguien decía por ahí, la cruz se ha convertido en el aguijón de muchas iglesias el día de hoy. Y la han quitado del centro de su mensaje, la han quitado del centro de sus vidas. Porque cruz, ¿sabes qué significa? Cruz no es prosperidad, significa muerte. Eso es lo que significa. La muerte de Cristo nos hizo nuevas criaturas. Y el Señor dijo, todo aquel quien quiera ser mi discípulo, o sea, cristiano, tome su cruz cada día, muera cada día y esté dispuesto a dar su vida por esa cruz, por ese evangelio. De eso se trata. Así que así es como se manifestaba esta falsa doctrina allí con los Gálatas. El asunto es cómo trató Pablo este tema, estos judaizantes, cómo resolvió esto. Bueno, es importante notar que Pablo no perdió el tiempo discutiendo con estos falsos hermanos, como él mismo le llamó. Él no perdió el tiempo con ellos. ¿Sabes qué fue lo que hizo? Él cuidó a la iglesia que el Señor le había encomendado a él, la iglesia que él había fundado. Él contrarrestó la falsa doctrina con la verdadera doctrina. Exhortó a los verdaderos hermanos y les enseñó con toda paciencia y doctrina. Paciencia y doctrina. No hay tal cosa como enseñas un mensaje, así como les enseñas a tus hijos algo y ya en automático lo aprenden. No, están fallando y fallando y fallando. ¿Y qué haces? Espero no les hagas la licuadora, ¿no? Como mi mamá. Sino que les enseñes con toda paciencia y doctrina. Ok, no aprendiste, pues te voy a volver a enseñar. No aprendiste, te voy a volver a enseñar. Y así, eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Porque así como que, oye, ¿en serio? Estuve con ustedes, les enseñé todo esto y ahora le abren la puerta a los falsos maestros judaizantes y ya parecen una versión pirata de los judíos de allá de Judea. Nada que ver. Bueno, él les enseñó acerca de la ley y de la gracia. La ley no trae salvación. La ley lo que hace es mostrarnos que estamos muertos, mostrarnos que no podemos cumplirla. Ese es el propósito de la ley. ¿Para qué? Para que reconozcas tu incapacidad de cumplirla, voltees a la cruz y veas a Cristo cumpliendo la ley. El Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo y así puedas vivir bajo la gracia. Les volví a enseñar eso. Les enseñó acerca de la libertad y de la esclavitud. Les enseñó esto. De la libertad que produce vivir en el espíritu y la esclavitud que produce tratar de crear nuestra propia religión. Les habló también acerca de la carne y el espíritu, dos cosas diferentes. Vivir en la carne, nadie agrada a Dios viviendo en la carne, pero vivir en el espíritu, y les habló acerca del fruto del espíritu, les enseñó acerca del fruto del espíritu. Y Pablo también contrarrestó la falsa doctrina y denunció a los falsos profetas, no solo en Galacia, sino en Corinto. Esto ocurrió más adelante. También vemos al apóstol Pablo, si me acompañas a Hechos capítulo 20, versículo 29. Dijimos que Galacia
fue la región de iglesias a la que Pablo escribió su primera carta. Después escribió a otras, como la de Corinto, en donde también contrarrestó la falsa doctrina, en donde también denunció a falsos profetas, a falsos apóstoles, pero también ya casi al final de su ministerio estuvo con estos apóstoles o estos pastores de la región de Éfeso, los cuales fueron equipados por él para apacentar el rebaño, para cuidar al rebaño de los lobos rapaces. Hechos capítulo 20, versículo 29. ¿Ya lo tiene? Dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Aquí está Pablo hablándoles a líderes, a ancianos, a pastores de esas iglesias antes de que él partiera y diciéndoles: hey, pónganse las pilas y cuiden al rebaño, enseñándoles, porque van a venir estos falsos apóstoles. ¿Ya quedó? Al final de sus días, Pablo instruyó a otros de sus discípulos, como a Timoteo y a Tito, pastores jóvenes, para que cuidaran al rebaño después de su partida. Y así Pablo concluye su ministerio, siempre contrarrestando la falsa doctrina, siempre advirtiendo y equipando a pastores jóvenes para que lo siguieran haciendo después de su partida. Ahora vamos a ver al siguiente apóstol. Este apóstol estuvo allí en el Sermón de la Montaña, estuvo allí en el Sermón del Monte de los Olivos, y este apóstol vio cumplida la profecía de Jesús de los falsos profetas. Y no solo esa, vio cumplidas muchas profecías de Jesús, y se trata del apóstol Pedro. Vamos cronológicamente. Primero está Pablo y las carta a los Gálatas, pero después viene el apóstol Pedro, quien ya al final de su vida escribió una carta en la que advierte fuertemente acerca de los falsos profetas, de los falsos maestros. Y me refiero a la segunda carta de Pedro. Ve conmigo ahí a segunda de Pedro. Esa segunda carta de Pedro iba dirigida a una red de iglesias en Asia Menor. Y esto me encanta cómo se van conectando las historias en el Nuevo Testamento. Porque te acabo de mencionar en Hechos 20, cuando Pablo les habla a estos ancianos y pastores en Mileto, que eran pastores en Éfeso. ¿Sabes algo? Estos ancianos pastores de la región de Éfeso eran los que formaban parte de esta red de iglesias a la que Pedro después les escribió. Así que Pedro seguramente fue el pastor de varias de estas iglesias o de alguna de estas iglesias en esta región. ¿Cómo se van pasando la estafeta? En esta segunda carta, el apóstol Pedro pone en evidencia que se habían metido entre ellos falsos hermanos. Pero Pedro no les llamó falsos hermanos como les llamó Pablo. Pedro les llamó burladores. Estos burladores que se introdujeron a estas iglesias y a los que está denunciando el apóstol Pedro, o va a denunciar aquí, usaban la misma estrategia que los judaizantes. De hecho, es como la misma estrategia de los falsos hermanos, falsos profetas. ¿Sabes cuál es? Es desacreditar a los verdaderos apóstoles. Esa es la estrategia. ¿Cómo los desacreditan? Bueno, niegan la doctrina que enseñan o tuercen la doctrina bíblica que enseñan. ¿Cuál fue la doctrina esencial que estos falsos maestros, como les llamó Pedro, burladores, negaban? Bueno, era la doctrina esencial de la segunda venida de Cristo. Esta, así como la doctrina de la salvación por gracia, es una doctrina esencial. No es negociable. No es como que, bueno, así lo entiendes tú, pero yo lo entiendo de otra manera. No. Cristo va a volver. Cristo va a volver por segunda vez. ¿Cuántos dicen amén? No importa cómo lo interpretes, que si el milenio, que si el rapto, Cristo va a volver. Y eso es el hecho. Eso es en lo que todo creyente debe de abrazar sin negociar. Bueno, estos burladores negaban esta doctrina esencial. Ellos acusaban al apóstol Pedro y a los demás apóstoles de haber inventado la doctrina de la segunda venida de Cristo. Ellos decían, eso se lo inventaron ellos, de que Cristo va a volver, eso lo inventaron ellos, quién sabe de dónde lo sacaron. Por eso Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro, escribió esto. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, ahí está el tema, siguiendo fábulas artificiosas. Esa era la acusación. Los apóstoles y Pedro les enseñaron eso de la segunda venida, es una fábula artificiosa que ellos inventaron, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo
complacencia. Y nosotros, Pedro, Juan, Jacobo, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Está refiriéndose a un evento que se conoce como la transfiguración. En aquel monte el Señor les mostró, así como por una ventanita, la gloria de Jesús. Ellos vieron a Jesús y vieron a Jesús en su gloria. Ellos decían, nosotros no nos lo inventamos, escuchamos la voz de Dios, del Padre, que decía, este es mi Hijo amado. No fue ninguna fábula, no fue ningún sueño, no fue nada que nos inventamos. Nosotros mismos vimos y oímos la gloria de Dios. Y aquí podemos ver a Pedro advirtiendo al respecto. Capítulo 3 de Segunda de Pedro. Vamos a ver versículos del 1 al 4. Capítulo 3 dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Qué bueno es presentarse a oír la palabra con un limpio entendimiento, no contaminado de filosofía, no contaminado de mi rollo, sino venir y decir, Señor, hago a un lado todo lo que yo sé o creo saber para recibir con mansedumbre tu palabra. Escuchemos la palabra de Dios como si fuera la primera vez que la escuchamos. Como niños, hagámonos como niños, ¿no? Es que a mí me enseñaron, no sé cómo, felicidades, escúchala como si fuera la primera vez que la escuchas. Y les dice, en ambas cartas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Para qué? Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Lo que vimos en la primera sección, en la primera temporada de esta serie. Los profetas verdaderos en el Antiguo Testamento. Para que tengan memoria de esas palabras y del mandamiento del Señor y Salvador, ¿sí? O sea, de Jesús, sermón del monte de los olivos. Estas palabras que vimos ya, por medio de vuestros apóstoles, lo que estamos viendo ahora. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Concupiscencia es ese deseo pecaminoso que uno tiene ya de fábrica. O sea, uno ya por naturaleza está inclinado al pecado. Unos se inclinan hacia un pecado, otros hacia otro y así, pero todos estamos inclinados al pecado. Bueno, estos no es que tenían estas inclinaciones y de vez en cuando pues caían, sino que estos más bien se guiaban por sus propias concupiscencias. Estas eran las que los dirigían. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Por eso les llama burladores. Porque decían, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esto es lo que enseñaban estos burladores. Hace poco, sin querer, vi un video, me llegó un video, lo vi, de un conocido predicador, vamos a dejarlo así, como conocido predicador, el cual dentro de su disertación habla acerca de la venida de Cristo y dice, no, es que tú tienes que conquistar las naciones y tienes que, ya sabes, no estaba en este discurso. Y dice, porque Cristo, algunos dicen que va a venir, pero no va a venir, dice, porque tiene que ser predicado el evangelio a todo el mundo para que pueda venir Cristo. Y todavía falta mucho, y dio una cifra y un número, y dices, ¿tú en serio? O de plano eres ignorante, o de plano abiertamente estás tratando de engañar a los que te están oyendo y desviarlos hacia el materialismo y hacia el humanismo. ¿Por qué? Porque mis hermanos, cada día en este minuto mueren personas. Y cada día, y cada minuto, y cada segundo nacen nuevas personas. Entonces, si nos dejamos guiar por esa interpretación, esa sí marihuanada, como dice pastor conocido, si nos dejamos guiar por eso, entonces Cristo nunca va a venir. Porque cada día nacen nuevas generaciones que no han oído el evangelio. Pero Cristo no está sujeto a la palabra de este personaje. Cristo puede venir en cualquier momento. Esto es lo que está enseñando el apóstol Pedro. Les está llamando burladores, ¿te fijas? Así como yo le estoy llamando a este también, burlador. Negar una doctrina esencial, como vimos, trae serias implicaciones. Por ejemplo, en esta doctrina de los burladores, Cristo no viene, hombre. Se tienen que convertir todo el mundo y nunca se va a convertir todo el mundo, así que nunca viene. Bueno, por ejemplo, si Jesús no va a volver, no va a haber juicio final. ¿Qué tal? Eso es lo que trae como un efecto dominó. No hay segunda venida, no hay juicio final. No hay segunda venida, no hay tribunal de Cristo en donde los creyentes vamos a dar cuentas de todo lo que hicimos, sea bueno o sea malo, después de habernos convertido. Entonces, si no hay juicio final, si no hay tribunal de Cristo, pues entonces no hay razón alguna para vivir en santidad. No hay razón alguna para vivir en devoción al Señor. El apóstol Pablo dijo sobre aquellos que negaban la resurrección de nosotros, ¿no? Que en la segunda venida. Decía Pablo, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe.
comamos y bebamos y let's go, living la vida loca, como dijo la loca aquella, ¿verdad? ¿Para qué? Si Cristo no va a venir, si no va a volver, si no vamos a resucitar. Entonces, eso es lo que trae esta falsa doctrina. Estos falsos maestros, además de negar esta doctrina esencial, torcieron y distorsionaron la enseñanza de Pablo. Acuérdate, Pablo ya había pasado por ahí. Pablo fundó esas iglesias que ahora estaban bajo el cuidado de Pedro. Ellos torcieron la enseñanza de Pablo y respaldaban su filosofía con la Biblia. Los falsos maestros utilizan también la Biblia, pero la tuercen a su conveniencia para distorsionar y para propagar sus falsas doctrinas y llevar a las personas hacia una vida licenciosa. ¿Qué es lo que decían del apóstol Pablo, por ejemplo? Ellos decían, Pablo dijo que hay libertad en Cristo, ahí está, somos libres, ¿no? Pues echémosle, démosle al cuerpo lo que siente el cuerpo, lo que reciba, démosle al cuerpo lo que pide. Fíjate lo que dice el versículo 15, aquí mismo en donde estamos. Versículo 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. O sea, es cierto, Cristo no ha venido, eso tienen razón, es evidente, no ha venido, pero tengan en cuenta que no ha venido por su paciencia, como también nuestro amado hermano Pablo, o sea, aquí Pedro está citando a Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, o sea, lo cual nos muestra que ya habían muchas epístolas de Pablo, hablando en ellas de estas cosas. ¿De qué cosas? De la venida de Cristo. Les escribió a los tesalonicenses, ¿no? La venida de Cristo, al sonar la trompeta, todo esto que hemos visto, que escribió también a los corintios, etcétera, en las cuales hay algunas difíciles de entender. O sea, sí hay una dificultad de entender cuando no estamos dispuestos a entender, porque si queremos prestar atención y entender, aunque sea difícil, lo vamos a entender y el Señor nos va a conceder entender muchas cosas de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Pero fíjate lo que dice el apóstol Pedro, las cuales, o sea, las enseñanzas de Pablo, las cartas de Pablo, los indoctos e inconstantes tuercen. Son indoctos porque solo toman una parte y descontextualizan y tuercen, como también las otras escrituras. O sea, no solo las epístolas de Pablo las distorsionaban, sino que también otras escrituras las torcían, para usar la palabra que usa Pedro. ¿Para qué? Para su propia perdición, para perdición del que enseña enseñanza torcida, pero para perdición también del que recibe la doctrina torcida. Lleva a la perdición. Te muestro algunas características de estos falsos profetas, falsos maestros, burladores, como les llama el apóstol Pedro. Vamos al segunda de Pedro capítulo 2, del versículo 10 al versículo 14. Allí vamos a ver algunas características más de ellos, que vas a ver cómo empatan con los profetas falsos del Antiguo Testamento. Dice 2 de Pedro 2:10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne, ¿te fijas? Las concupiscencias, andan en concupiscencia e inmundicia. Y aquí está lo que quiero resaltar, y desprecian el señorío. Los falsos profetas burladores que entraron aquí eran personas rebeldes. Desprecian el señorío. ¿Sabes qué es señorío? Es simplemente una autoridad. Todos estamos llamados a estar bajo autoridad en algún ámbito de nuestra vida. Es más, cuando te subes a tu auto, ya estás bajo alguna autoridad. La autoridad que establecen las leyes de tránsito. Bueno, y hay quienes se niegan en la iglesia a estar bajo autoridad. No, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. O sea, del que no está, yo soy ley para mí mismo. Bueno, y aquí entran estos, ¿ok? Ellos mismos despreciaban el señorío, eran rebeldes, pero además tenían otra cualidad más, otra característica más, y es que eran amantes de lo místico, de lo sobrenatural. ¿Te suena? Dice, atrevidos y contumaces, o sea, son osados, no temen decir mal de las potestades superiores. Está hablando del ámbito espiritual. Ellos te pueden definir la demonología y la cartografía de los demonios, de quién sabe qué. ¿Sí? Y dice, atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. O sea, estos amantes de lo místico saben definir toda la cartografía de demonios y quién sabe qué, y en este atrevimiento, el cual ni los mismos ángeles tienen, se ponen y dicen, yo a ti te hablo, COVID-19, y ponen los COVID-19, ¿sí? Ustedes, y les soplo al fuego de Dios sobre el COVID-19.
Pedro le dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, fíjate, dice este personaje, el que estoy hablando, dice, el COVID se quema con el fuego, en las altas temperaturas no sobrevive, así que yo soplo, y se avientan babas a todo el mundo ahí, ¿no? El viento y el fuego de Dios y el COVID se erradica. Y Pedro le dice, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. O sea, les gusta deleitarse a ellos mismos, ¿no? Y tener autos de lujo y tener su propia avioneta para no meterse a esas cajas de demonios, le llaman a los vuelos domésticos. Dice, no, yo no me voy a meter, está lleno de demonios, yo necesito mi jet privado, ¿no? Bueno, dice, ya que tienen por delicia gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias. O sea, está refiriéndose a estos burladores como inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, o sea, conviven, tienen comunión con ustedes, se recrean en sus errores. Esa es la otra característica, que son inmorales. Conviven con los creyentes, pero detrás tienen una vida inmoral. Se recrean en sus errores, sus propios errores, de manera oculta. Y especifica en el versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar, pero lo que es peor, como comen con los hermanos, pues ven a una que otra hermanita ahí también. Dice, y seducen a las almas inconstantes. Una que otra hermanita perdida por ahí. Cuando estudias la segunda carta de Pedro, muchos coinciden en esto, en que estos burladores, falsos profetas, seducían y tenían vidas inmorales de adulterio con las hermanas que llegaban ahí. Y les decía, no, es que tienes que meterte con el superapóstol porque te voy a santificar. Cosas, aberraciones que prevalecen hasta el día de hoy. Aquí vemos otra característica más de estos burladores. Dice, tienen el corazón habituado, inclinado a la codicia y son hijos de maldición. Además de todo esto, son codiciosos. No se sacian de tener cosas materiales. Como podemos ver, esta enseñanza que traían ellos era altamente seductora, o sea, era tan seductora que hasta se seducían a las hermanitas, ¿no? Es altamente seductora. ¿Para quiénes? Para los inconstantes, lo dijo. Los inconstantes y los indoctos tuercen todo esto. ¿Y quiénes son los que son las que son seducidas? Las almas inconstantes. Es algo seductor para los inconstantes. Pero ¿cómo trató el apóstol Pedro esto? Bueno, el apóstol Pedro, otra vez, no se puso a pelearse con los falsos burladores, falsos maestros burladores. Lo que hizo fue enseñar al rebaño que estaba bajo su cuidado. Él contrarrestó la falsa doctrina con verdadera doctrina. ¿Cómo? Él afirmó que Cristo nos hizo partícipes de toda bendición espiritual. Es más, nos hizo partícipes de su naturaleza divina. ¿No te parece maravilloso eso? Cualquiera que tenga aspiraciones y sueños y que le falte algo, mira, si eres hijo de Dios, Dios te hizo partícipe de su naturaleza divina. Ay, no, yo quiero un carro nuevo. Ok. Ya ni qué decir, ¿no? Él les dijo que una de esas grandísimas promesas era la promesa de que Él volverá. Es una promesa maravillosa. Que este mundo se va a quemar, que este mundo, como dice el mismo apóstol Pedro, todo esto va a ser quemado. Y yo anhelo la venida del Señor. El Señor prometió que va a venir y yo creo que va a venir y va a venir. Él afirmó con toda seguridad eso, que el Señor volvería. Él afirmó, como vimos, que su venida todavía no ocurre porque está siendo paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedro les enseñó que la venida de Jesús sería como ladrón en la noche. Eso está en el capítulo 3, versículo 10. El Señor va a venir, pero va a venir no dando un text message. Ahí voy, en 10 minutos llego. Como le mandas a tu esposa, ya voy para la casa, arréglate, por 10 minutos llego. No, el Señor no. El Señor va a venir como ladrón en la noche. Por lo tanto, les dijo, ¿cómo no hemos de andar en santa y piadosa manera de vivir? Por tanto, ellos debían estar firmes para no caer. Firmes añadiendo a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, o sea, una fe activa y firme mientras que esperaban la venida del Señor y mientras que nosotros esperamos la venida del Señor. Él los invitó a agarrarse, a asirse de la palabra en vez de interpretaciones privadas.
Sale alguien que lee algo, interpreta, da su interpretación y le hace una doctrina y muchos son arrastrados. El apóstol Pedro les dice, miren, 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dentro de esta serie, yéndome así como viendo el big picture, se trata de cuidar al rebaño nuevamente que Dios puso bajo nuestro cuidado. Quizás tú puedas interpretarlo. Entonces el pastor no quiere que escuchemos a nadie más que a él. Mira, si a lo mejor te fastidia mi voz o no te gusta escuchar las enseñanzas de aquí, te voy a sugerir algo. Abre la aplicación de la Biblia, ponle play y escucha, por ejemplo, la epístola a los Gálatas, ponle play. Un día, al otro día vuélvelo a escuchar, al otro día vuélvelo a escuchar, y así, por 30 días. ¿Sabes qué va a pasar? Te la vas a aprender de memoria casi. Sí, digo, si no quieres escuchar aquí, lo de aquí, pero escucha la palabra. Es lo que Pedro les está diciendo. Tenemos la palabra profética más segura. No es que si no está el super predicador, quién sabe cuál, no aprendo. No, ahí está. El Señor, como vamos a ver más adelante, nos dio la unción del Santo para que entendamos la palabra. Dice, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. ¿A qué se refiere este día esclareciendo? A la venida del Señor. Para unos será lamento, pero para nosotros será la luz resplandeciendo en todo su esplendor. Será estos dolores de parto terminando y dando a luz la venida de Cristo y nuestra reunión con Él. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El apóstol Pedro les advirtió también que hasta que Cristo volviera, Cristo viene, va a ser como ladrón en la noche, así que vivan en santidad. Pero les advierto, mientras que Cristo viene, van a seguir surgiendo falsos profetas, falsos maestros. Capítulo 2 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos, ¿qué? Destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. A mí me da vergüenza cuando veo a un pastor saliendo vestido de astronauta diciendo un montón de tonterías me da vergüenza por él primero, porque dices tú ya estás viejo para que hagas esas cosas, ¿no? Pero otra, que lo vean los incrédulos y después se burlan de nosotros, los creyentes, los cristianos. Dices, ¿están bien locos? ¿Qué es eso? Ellos entienden que la cruz de Cristo, los incrédulos entienden qué onda con la cruz de Cristo a veces más que los que dicen ser creyentes. Dice, el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros. Ahí está el objetivo, ¿no? Con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Esto es lo que hizo el apóstol Pedro con esta otra generación de falsos profetas, que eran aquellos quienes negaban la venida del Señor. El último apóstol que vio cumplida la profecía de los falsos profetas fue el apóstol Juan. Este apóstol fue el último de los apóstoles en morir. Ya al final de su carrera, te fijas, ya pasaron muchos años, al final de su carrera, el apóstol Juan, en el año 85, entre el 85 y el 90 después de Cristo, escribió 3 epístolas. ¿Sabes a quiénes? A estos mismos, de la región de Éfeso, a quienes Pedro les escribió, a quienes las iglesias que Pablo fundó y a los pastores que Pablo equipó acerca de todo esto. Esas epístolas, las 3 epístolas de Juan, iban dirigidas a estas iglesias, y él sabía que no le quedaba ya mucho tiempo. Cuando a alguien no le queda mucho tiempo de vida, se va acercando a la madurez, a la vejez, su perspectiva de las cosas cambia. Y ve a la gente más joven y dice, ¿qué te preocupas por eso? O sea, después ni te vas a acordar de todo eso. Si los que se van a casar, no, que la boda y que el moño de qué color con eso. Mira, pregúntame ahorita después de 15 años si me acuerdo qué dieron de cenar en mi boda. No me acuerdo, pero tengo lo más importante, ¿no? O sea, y vamos viendo la vida, y no estoy diciendo que estoy viejo, poquito. Vamos viendo la vida de otra forma.
¿sí? Diferente. Y aquí el apóstol Juan ya está en sus últimos días, ya está antes de morir, y les está advirtiendo también lo que el Señor advirtió. Dice 1 de Juan 2:18: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, y por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora vamos a estar en la primera carta de Juan. Aquí Juan cita este texto que fue nuestro texto base de la serie, y él dice: ya es el último tiempo. O sea, yo ya soy el último de los apóstoles que queda. Todos ya les dieron cuello. Yo ya nada más quedo. Pues ya es el último tiempo. El Señor viene. O sea, siempre hemos creído que viene, pero parece que ahora sí ya viene. Y así debemos de pensar nosotros cada día. Y dice: y según vosotros oísteis que el anticristo viene. O sea, es el anticristo, el papá de los anticristos. Pero también vemos que hay muchos anticristos. ¿Qué es esto? ¿Qué es un anticristo? A lo mejor tú te lo imaginas como un monstruo, como alguien que está así como en las películas, no todo con colmillos, así. No. Anti es contra. Cristo es el ungido, Jesús, el Hijo de Dios. Entonces todo aquel quien se opone a Cristo y a su doctrina es un anticristo. Te pongo un ejemplo de anticristo que a lo mejor te va a poner en shock. Es este. Dice el Señor Jesús: he aquí, voy a Jerusalén y seré entregado en manos de los líderes religiosos y seré muerto. Entonces entra el anticristo Pedro, el apóstol Pedro, del que hablamos hace rato, pero antes, ¿no? Y le dice: en ningún modo esto te acontezca, y lo reprende, lo toma aparte y lo empieza a reconvenir, ¿sí? Ahí está oponiéndose al plan de Dios, que era dar su vida en la cruz, dar la vida de Jesús en la cruz. Opuesto. ¿Cómo lo comprobamos? Jesús mismo le dijo: apártate de mí, Satanás. Le podría haber dicho anticristo: apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mira en las cosas eternas, en la salvación de la humanidad, en lo que mi muerte va a beneficiar a todo el mundo. Lo pones nomás en lo terrenal, en tus sentimientos, en que el maestro ya no va a estar conmigo, ya no vamos a echarnos unos sándwiches de pescado, ya no vamos a ir. En eso pones tu mirada. Entonces, no estoy diciendo que Pedro sea el anticristo ni nada, ¿no? Estoy llevándolos a que veamos que anticristo tiene que ver con oponerse a la doctrina de Cristo. Cuando nosotros nos oponemos a lo que el Señor dice, somos anticristos. O sea, el Señor dice en su palabra esto y nosotros decimos: bueno, sí, pero no. Bueno, te estás oponiendo, ¿sí? Entonces, pero es solo una aplicación. No vaya a salir de aquí diciendo: el pastor ya me llamó anticristo. No, tranquilo. Aquí podemos ver entonces en qué consistía la enseñanza de los falsos profetas. Capítulo 4 de 1 de Juan. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, con E minúscula. O sea, no está hablando de demonios ni nada, sino personas. Sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu, con E mayúscula, de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces aquí estamos viendo ya en el versículo 3, de qué se trataba la falsa doctrina de esta generación de falsos profetas, falsos maestros, que entraron también allí, a esa región, a esas iglesias de la región. Dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. La doctrina esencial que estos falsos profetas atacaban, negaban, torcían, era la encarnación de Jesucristo. ¿Cuál es esta doctrina de la encarnación de Jesucristo? Es una doctrina esencial. No es como que yo pienso así, pero tú lo ves diferente. No. Jesucristo se hizo hombre. Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. O sea, un nacimiento virginal, la cual doctrina que también ellos negaban. Negaban la encarnación de Jesucristo, el nacimiento virginal de Jesucristo y otras doctrinas más que se desprenden de ahí, desde esa doctrina esencial. La filosofía de estos falsos profetas, falsos maestros, provenía del gnosticismo. De este gnosticismo, ponle ahí highlight porque vamos a hablar, cuando entremos a hablar de los profetas falsos contemporáneos. Porque de aquí toman, no hay nada nuevo bajo el sol, de aquí toman. Y estos habían sido enseñados por el gnosticismo o influenciados por el gnosticismo. Gnosticismo viene de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. Era un conocimiento que ellos presumían tener, un conocimiento especial. Ahí está la Biblia, pero yo tengo un conocimiento de la Biblia especial.
que nos ha sido dado solo a algunos, iluminados, solo a algunos. Esto era el gnosticismo, o se asociaba con esto. Ellos enseñaban que la materia era mala, o sea que todo lo palpable era malo, que el cuerpo del hombre era malo, la depravación total. Bueno, no. Ellos decían que todo era malo, el cuerpo, la materia era malo. Por eso ellos decían, Jesús no pudo haber nacido con un cuerpo malo. Así es como lo interpretaban ellos. ¿Cómo Jesús se va a haber hecho hombre si la materia es mala? Es lo que ellos enseñaban. Algunos, tratando de justificar su falsa enseñanza, decían, Cristo vino, pero el Cristo que dice Juan que vio era un fantasma, era una aparición, era un espíritu, era algo. Y desde ahí desarrollaban su enseñanza, su teología. Pero mis hermanos, esto trae muchas implicaciones. Por ejemplo, si alguien acepta esta doctrina gnóstica, o si alguien aceptaba en ese tiempo esa doctrina gnóstica, además de rebajar el evangelio a hacer como si fuera una película de ciencia ficción, trae esta implicación. Si Cristo no tuvo un cuerpo humano, sino que era nomás una aparición, entonces, ¿qué fue lo que murió en la cruz? ¿Qué pasó en la cruz? ¿Cómo se pagó el pecado de la humanidad si no hubo un cuerpo físico que muriera? ¿Qué fue entonces la cruz? ¿Fue un show? ¿Fue una película? ¿Fue una obra de teatro? ¿O qué? El punto es de que deja sin salvación a todos. Si no hubo muerte de un cuerpo físico, entonces tampoco hubo resurrección. Si no había un cuerpo físico, entonces ¿qué fue lo que resucitó? O sea, convierte el cristianismo en una película de ciencia ficción y de las más chafas. Todo esto pone la base para llevar una vida de pecado. Ahí está la consecuencia que trae la falsa doctrina y esta falsa doctrina. Según el gnosticismo, el cuerpo es malo, toda la materia es mala. Así que, pues no importa lo que hagas con el cuerpo, si de todas maneras es malo el cuerpo, entonces, pues si haces lo malo con tu cuerpo, pues nomás estás haciendo lo que le toca hacer al cuerpo. Así que disfrútalo. Es lo que enseñaba el gnosticismo. Y esto tampoco no es atractivo para muchos. Es atractivo. Si Cristo no se encarnó y si Cristo no resucitó, fíjate, para apoyarlo todavía más, pues no esperamos resurrección, no esperamos juicio, no esperamos absolutamente nada. Así que pues échenle ganas. Hay que sienta el cuerpo lo que recibe. Hacia ahí es hacia donde llevaba esta doctrina gnóstica de pues, no hay nada de qué preocuparse, todo bien, aleluya, cada quien agarra la suya. Juan refutó a los falsos maestros gnósticos, también trató este asunto. ¿Cómo? Afirmando que tanto él como los apóstoles habían visto y habían palpado el cuerpo humano de Jesús. O sea, no fue un fantasma. Capítulo 1 de ahí de primero de Juan. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, o sea, Jesús, porque la vida fue manifestada, Jesús fue manifestado, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lee el Evangelio según Juan. Aquí podemos ver cómo Él está diciendo, Jesús fue real, Él estuvo en esta tierra, nosotros lo vimos, lo palpamos. Habla y enfatiza sobre los sentidos, lo oímos, lo vimos, lo tocamos, fue algo real. Con base en eso, Él los invita a disfrutar de la comunión con Dios. Les dice, Jesús fue real, Jesús murió realmente, Jesús resucitó realmente, va a volver realmente. Y la comunión entonces que tenemos no es tampoco una fantasía ni una experiencia mística, es una comunión real. Dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. O sea, no les anunciamos algo que nos inventamos o que nos leímos por ahí en algún diario, no. Lo que nosotros vimos y oímos, eso les anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Lo que hizo Jesús, mis hermanos, fue unir a dos pueblos, pueblo judío, pueblo gentil, y de ambos pueblos hizo uno. Y une a su cuerpo, une a su familia, une a su iglesia. Dice, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Desde allí fluye nuestra comunión, nuestra plática, nuestra charla. El apóstol Juan dio esperanza a todo aquel quien hubiera sido arrastrado por estas falsas doctrinas, porque tal vez había algunos ahí quienes habían sido arrastrados por estas falsas doctrinas, las creyeron y estaban viviendo ya una vida de pecado. Pero Él no los desahucia, sino que les dice, hijitos, capítulo 2, versículo 1,
Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El apóstol Juan les enseñó que una cosa es practicar el pecado y otra cosa es caer en pecado. Una cosa es ocasionalmente pecar, es decir, no haberlo premeditado y planeado, simplemente pecaste. Bueno, eso es una cosa. Y otra cosa distinta es vivir en pecado. En el capítulo 3, versículo 8 les dijo: el que practica el pecado es del diablo, el que lo toma como un deporte, no el que tropieza y cae, sino que el que vive allí en el pecado. Y hay muchas maneras de vivir en el pecado, no voy a hablar de eso ahora. En el capítulo 5, versículo 18 dijo: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No es que no peca, por eso dijo: si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero el que ha nacido de Dios no practica el pecado. El que practica el pecado es el que le pertenece a Satanás. Los falsos maestros además sembraron odio entre los creyentes. Y esto, mis hermanos, es una de las características de los falsos profetas. La falsa doctrina lo que hace es dividir a los creyentes. Cristo vino a unir, la falsa doctrina viene a dividir. Trata de ganar adeptos para sí. Y si no piensas como yo, entonces no tienes salvación. Entonces no eres mi hermano. Y empieza el pleito, y empieza la división, y empieza todo esto. Por esto el apóstol Juan les recordó el mandamiento que les dio el Señor Jesús, capítulo 2. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Es lo que les está diciendo. Estos gnósticos que dicen que vienen iluminados y no sé qué, pero aborrecen a los hermanos, quienes no siguen sus falsas doctrinas. Nos aborrecen a nosotros, los apóstoles, decía Juan, porque nosotros vimos a Cristo y nos calumnian y dicen que nos lo inventamos. Pues dice él: el que aborrece a su hermano, el que ama menos a su hermano, el que menosprecia a su hermano, está todavía en tinieblas. Pero el que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y vive en tinieblas, y no sabe a dónde va, por mucho conocimiento que diga tener, por mucha revelación especial que tenga y exclusiva. Dice, no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ahora, aquí voy al capítulo 2, versículo 19. Voy a plantear algo que es muy práctico para nosotros y que Juan se los enseñó a estas iglesias antes de partir. ¿Cómo conciliamos el que debemos de amar a los hermanos con el capítulo 2, versículo 19? Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Allí comienza el highlight. Había unos quienes salieron de la comunidad de creyentes, abandonaron la iglesia, y abandonando la iglesia comenzaron a, ¿qué dice el versículo 26? A engañar. Comenzaron a engañar a los creyentes por medio de falsas doctrinas. Comenzaron a causar división. Comenzaron a acusar y a causar problemas ahí en la iglesia. ¿Y cómo conciliamos? ¿A ellos los dejamos de amar? No tenemos licencia para aborrecerlos, pero sí para guardarnos de ellos. Dice, ellos salieron de nosotros, y esto no debe de aplicarse a un hermano que se va de la iglesia. O sea, entendamos eso, porque hay pastores quienes se van así con todo, ¿no? Se fue de la iglesia, pues salieron de nosotros, porque no. Hay quienes se van de la iglesia por múltiples razones, válidas muchas de ellas, ¿no? Pero bueno, siguen siendo nuestros hermanos, no estamos llamados a aborrecerlos, sino a orar por ellos. Ahora, si estos que salen de la iglesia empiezan a tratar de engañar y de arrastrar a los creyentes hacia falsas doctrinas, tampoco hay que aborrecerlos, pero sí hay que advertir. Y dice el apóstol Juan aquí, les he escrito esto sobre aquellos quienes se engañan. Espero haya quedado claro esto. Juan enseñó que todos los creyentes tenemos la unción del Santo. ¿Has oído esto? Yo estoy ungido, no, todos estamos ungidos. Todos los verdaderos creyentes tenemos la unción del Santo. ¿Esta unción para qué es? ¿La unción para qué? ¿Para derribar personas al suelo y para hacer cosas? No, la unción es para entender su voluntad. La unción es para entender su palabra. Decía que hay cosas difíciles de entender, pero tenemos la unción del Santo. No necesitamos a ningún iluminado que nos aviente como destellos de su verdad y de su sabiduría. No, cada uno de nosotros podemos ir a la palabra, estudiar la palabra, pedirle al Señor sabiduría y entendimiento, y el Señor nos lo va a dar.
El que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Y el Señor qué va a hacer? ¿Se la va a dar al otro iluminado para que te la dé a ti? No, pídala a Dios y el Señor te la dará. El tema es de que queremos toda la comidita ya masticadita, ¿no? No queremos ir al súper, comprar todo, preparar, cortar, cocinar. No, lo queremos todo ya nomás al microwave, que nos den en la boquita, ¿no? El apóstol Juan enseñó que Dios es amor. Es uno de los textos más conocidos en estas 3 cartas de Juan. Y que ese amor que hemos recibido de Dios produce en nosotros fe para vencer al mundo. La fe que nosotros tuvimos para creer es una fe, pero está hablando de fe para vencer al mundo. Y la fe vence al mundo. Todo aquel quien vive por la fe vence al mundo. Estos son, mis hermanos, 3 de los apóstoles que vieron cumplida esta profecía de Jesús, los cuales cuidaron el rebaño que el Señor les encomendó. Y en esta enseñanza hemos visto un punto muy importante, que la palabra del Señor se cumplió, se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo. Cuando dicen amén. Ninguna de sus palabras quedarán sin cumplirse. Los falsos profetas se introdujeron, así como él lo profetizó. Y piensen esto, no respetaron ni a Pablo, no respetaron ni a Pedro, no respetaron ni a Juan. Los falsos profetas que están surgiendo y que surgirán no van a respetar a nadie. Ahí está el principio, ¿no? A nadie van a respetar. Pero nos queda una esperanza, que es otra promesa del Señor, que el Señor ha guardado a su iglesia, guarda a su iglesia y seguirá guardando a su iglesia, cuando dicen amén. Así que hacemos bien en ser parte de su iglesia, en estar bien afianzados en la iglesia. ¿Cómo es que el Señor guarda a su iglesia? Por medio de su palabra. El mérito no es de ningún hombre, no hay, es que ese es un héroe que defiende la sana doctrina. Hay quienes ponen sus videos y atacando a los falsos profetas y tal, y luego le ponen, no, usted siempre defendiendo la sana doctrina, usted es el adalid del Señor, el avenger del Señor, y le ponen ahí cosas. Y el otro, sí, claro, tú sabes, ¿no? No, mis hermanos, decía en la mañana, aquí estaba el pastor Rogelio Rivera de Southwest, somos vasos de barro nada más. Si algo hacemos bien, si predicamos, pues es lo que nos toca hacer. Siervos inútiles somos. Y me lo recuerdo cada vez. Y le digo a mi esposa, recuérdamelo. Si he hecho lo que tengo que hacer, siervo inútil soy. Ay, pastor, qué tremendo. Siervo inútil soy. No pasa nada, tranquilo. Ay, es que soy una vasija de barro y me rompo y me enfermo. Y también peco y también me arrepiento y también recibo la gracia de Dios y también me sujeto y también. La gloria es del Señor. Es Dios quien por medio de su palabra guarda a su iglesia. Nosotros nos guardamos de los falsos apóstoles, de los falsos profetas, cuando estamos guardados, cuando estamos sujetos y abrazados de la palabra. Así que yo le invito a que se ponga de pie y concluyo diciendo que la advertencia sigue para nosotros, porque los falsos profetas seguirán saliendo, seguirán engañando, y la advertencia es para que no nos dejemos engañar nosotros. Llenémonos de la sana doctrina. No sé si eso se quedó claro. Tanto Pablo como Pedro como Juan y todo pastor que ha sido llamado verdaderamente por Dios llena con la palabra y contrarresta la falsa doctrina con la verdadera doctrina. Así que aprovechemos cada oportunidad que nuestra iglesia local nos brinda para estudiar la palabra. Nadie puede decir, pues es que yo estudio pero no hay oportunidades para aprender. Las hay, pero requieren de tiempo. Y requiere esfuerzo y sacrificio de nosotros renunciar a algo para poder aprovechar una de estas herramientas que nuestra iglesia local nos brinda para que podamos crecer en ella. Así que yo le invito a que oremos. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra, la cual nos guía, nos santifica, la cual nos guarda de todo mal. Ciertamente está en nosotros esa promesa. Nos podemos ir con esa esperanza de que está tu promesa que se va a cumplir, y es que tú vas a volver por tu iglesia y que tú te vas a presentar a ti mismo una iglesia pura, sin mancha y sin contaminación. Ahí está, lo que tú prometiste, dijiste y se va a cumplir. La pregunta es si yo voy a ser parte de esa iglesia que tú vienes a buscar. ¿Cómo sé que soy parte de esa iglesia que tú vienes a buscar? Viviendo en santidad. Yo mismo presentándome a tu palabra. Ni siquiera mi esposo por mí, no. Yo, cada uno somos individuales.
Cada uno daremos cuentas, cada uno estaremos delante de ti. La santidad de mi esposa no me santifica a mí. Cada uno somos llamados a vivir a Cristo. Así que, Señor, bien hacemos en ir tras tu voluntad y esperar esta promesa de que tú volverás, de que nada prevalecerá contra tu iglesia. Y si yo soy parte de ella, nada prevalecerá contra mí tampoco. Gracias te damos por las bendiciones que has traído a nuestra congregación en esos 3 años que estamos celebrando en esos meses. Gracias, Señor, porque has tenido cuidado de nosotros. Cuando volteamos y vemos las grandes obras que has hecho, no nos queda más que decir: ha sido tu gracia, nada más. Cuando vemos lo que tú estás trabajando y cuando vemos el potencial de lo que tú vas a seguir haciendo, decimos: es solo tu gracia, Señor. Eres solo tú guardando tu iglesia y respaldando tu palabra. Gracias porque nos has mostrado tu amor de esta forma. Cuando este local que nosotros rentamos, que consta de 3 locales, 2 se dañaron después de la helada y se cerraron, pero en el que nos reunimos nosotros permanece de pie. Gracias, Señor, porque yo sé que tú les muestras también tu amor y de tu gracia a nuestros hermanos quienes se reúnen aquí, pero gracias porque a nosotros nos las muestras de esta forma. Gracias, Señor, porque esa es solo una pequeña muestra de cuánto cuidado tienes de nosotros y de cuánto nos amas, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos quienes están aquí. Que tu palabra penetre en nuestros corazones y dé fruto. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Amén. Amén. Démosle un fuerte aplauso, Señor. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, que el Señor